Aquí va el video, ¿ok? Les pongo acá. Algo muy importante que tenemos que sacar este día es algo que dijo Jacobo, o llamado como filosofía judía, que se hace llamar también como Jacob. Recordemos, esto es algo muy interesante. Él dice que él se llama Jacob, pero su nombre es Jacobo. Él es un nacido en Colombia. Y lamentablemente voy a poner unas cosas, dice que ellos no son racistas y mire cómo habla de racismo en su propio canal. Entonces, vamos a hablar un poco de primero de filosofía judía, que se hace llamar Jacob, que su nombre es Jacobo realmente, que en Colombia le pusieron Jacobo, pero después él viene y acá viene y dice que se llama Jacobo. ¿Verdad? Vamos a ver su video primeramente, cómo él se refuta y refuta a Yohanan llamado Juanito y a Lick Leví llamado Luis. Mire lo que él dice. Mesiánico, como lo llaman, o raíces hebreas, etcétera, es un movimiento que propiamente origina en los años 80, antigüedad. Y son personas que dicen la misma teología cristiana, pero con palabras en hebreo. Por ejemplo, en vez de decir Jesús, ellos dicen Yeshua. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Dicen, no, nosotros no creemos en Jesús, creemos en Yeshua, que son personas distintas en la mentalidad de ellos. ¿Sí? Es como decir que Moshe es distinto a Moisés, siendo que es la misma palabra, pero en otro idioma. ¿Sí? Ellos dicen, por ejemplo, no, no es el apóstol Pablo, sino el Rav Shaul, el rabino Shaul de Tarsis. ¿Sí? Es la misma religión, simplemente en palabras en hebreo. No dicen Nuevo Testamento, sino Brit Hadashah, etcétera, etcétera. En general, el 99.99% de los mesiánicos no son judíos. Son simplemente... Y es triste que él mismo se está reventando junto con todos. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen aquí? ¿Y por qué no dice, mi nombre es Jacobo, nací en Colombia? Ahora ya me llamo Jacob. Y Yohanan, que es de Punto Breli, dice, ya no me llamo Juanito, me llamo Yohanan. Y Lick Leví, dice, ya no me llamo Luis, me llamo Leví. Si ellos verdaderamente fueran honestos, este hombre que se hace llamar Jacob, vía de decir, yo soy colombiano, ¿verdad? ¿Por qué ahora viene y reniega de su patria? Él está hablando que nosotros renegamos. Mire, para que sepan, mi nombre es José Luis, tengo mi identificación con mi nombre como yo lo nombro. Yo no me he cambiado ningún nombre como él inventa. Ellos sí se cambian el nombre. Entonces, ellos sí se cambian el nombre, lamentablemente. Ellos sí les hacen a fuerzas cambiarle el nombre a ellos. Esta que ellos usan, o el papel que ellos les dan, tienen que cambiarse por ley el nombre. No es de que ellos quieran. Ellos se tienen que poner un nombre hebreo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente quiere venir a refutar sus propias mentiras. ¿Por qué no dice a Jacob o filosofía judía, mi nombre es Jacobo, yo nací en Colombia? Pero ahora viene a decir que es judío y que su nombre es Jacob. Y el otro se llama Luis López. Algo muy importante. Ok, dejemos acá. Ahí no termina el video, pero hasta ahí les voy a mostrar el resto del video. Se pone a hablar de otros dos youtubers judíos y empieza a decir la misma idea, ¿sí? No, él no se llama Yohanan, es Juan. Ah, se cambió el nombre. Ah, ok. Señores, acá hay algo un poco extraño, porque él dice que ahí está la prueba de que en nuestro canal somos racistas, ¿sí? O sea, yo hablé de razas. Yo tengo videos hablando con personas que me están hablando, quejándose del racismo en las iglesias, y yo explicándoles que no tiene ningún sentido, que no hay ninguna forma bíblica digamos, ¿cómo se dice?, argumentar a favor del racismo, y les explico. Tengo videos así, se los voy a dejar en la descripción si quieren, etc. Pero la lógica de por qué es racista, y no entendí en verdad cómo hay racismo allá detrás, porque yo creo que el racismo es al revés, porque el argumento de este mesiánico es que el nombre original supuestamente era Jacobo. Paréntesis, mi nombre nunca fue Jacobo. Mi nombre es Jacob, ha sido Jacob desde que tengo memoria, y les voy a mostrar documentos de mi registro de nacimiento, como es Jacob, documentos desde el mundo judío hasta legales del país Colombia, que yo eventualmente nací en Colombia, que hay judíos en Colombia, no sé si ustedes sabían, hay judíos en todo el mundo desde el año 70, incluso desde el primer exilio de Babilonia. Pero a partir del año 70 y más en el siglo II, en el segundo mediado del siglo II, los judíos, nuestro pueblo, se dispersó por el mundo. Y así es, por esta razón, hay judíos en distintos países del mundo. Entonces, si ustedes ven que un judío nace en China, es judío, es parte del pueblo judío y no es un chino. Nació
en China, pero es judío. El caso mío, yo nací en Colombia y eso, ¿cómo rayos niega el hecho de que sea judío? Yo creo que simplemente esto es un desconocimiento de cómo funciona el tema, digamos, del pueblo judío. Quizás esta persona no conoce muy bien qué significa el exilio, qué significa la diáspora judía, qué significa la Golá, ¿sí? El Galut. Quizás son conceptos que él no conoce y está bien. Poco a poco les explico. Los judíos, si un judío nace en Azerbaiyán, es judío. Así funciona, porque el judaísmo se transmite por la madre, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que yo nací en Colombia, eventualmente, toda mi vida me crié judío, ortodoxo, etcétera, amigos judíos, de hecho, ¿cómo se dice? Movimiento juvenil judío, escuela judía, todo, el club, cuando uno va a un club social, yo iba a un club social judío, etcétera, etcétera. Así es la vida del judaísmo en Colombia. Ahora, asistí a la sinagoga, que les doy digamos, un mapa de lo que es la vida de los judíos en la diáspora. En Colombia, particularmente, en la capital de Colombia, hay 3 comunidades judías principales. 3 comunidades judías, no principales, 3, solamente hay 3 comunidades judías, que son la comunidad Ashkenazí, la comunidad Sefaradí y la comunidad de los judíos que vinieron de Alemania. Últimamente hay comunidades que las llaman comunidades emergentes, que son comunidades de personas que hicieron la conversión, que son comunidades más nuevas, digamos. Pero lo que llaman las comunidades tradicionales, que son las comunidades de los judíos, que, digamos, están en Colombia desde hace bastante, se les llama comunidades tradicionales y hay 3, ¿ok? Yo crecí en estas comunidades, particularmente la comunidad sefaradí, porque mi familia es sefardita, no sé en español. Pero, volviendo al tema, es que yo no creo que un nombre, que si te llamas X o te llamas Y, eso no tiene nada que ver. Si tú te llamas Hermenegildo, ¿qué pasa? No tiene nada de malo. Por ejemplo, si yo en mi página les doy todos estos argumentos de que Isaías 9:6 habla del rey Ezequías y que no habla de divinificar a una persona, digamos que yo hubiera dicho ese argumento y yo traiga pruebas de la Septuaginta y les explique que la Septuaginta fue un pedido del rey Ptolomeo, etcétera, etcétera. Digamos que yo les traigo estos argumentos y mi nombre es Casiodoro. ¿Acaso mis argumentos cambian por el hecho de que yo me llame Casiodoro? ¿O por el hecho de que yo me llame Anacleto? No, obviamente no. En este caso yo me llamo Jacob, ¿sí? Y aunque yo me llamara Jacobo, y aunque yo alguna vez en la historia me llamé Jacobo, lo cual no es verdad, yo nunca me llamaba Jacobo, y les voy a mostrar en un momento, pero supongamos, el argumento sigue ahí, el argumento no cambia, y eso es lo que ocurre en esta, digamos, es una falacia, se llama hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en atacar a la persona y por medio de atacar a la persona cree que está derrumbando el argumento. Pero aunque yo no tuviera nombre, mi argumento sigue ahí. Es más, aunque yo no fuera judío, y yo soy judío, aunque yo fuese, yo qué sé, un somalí, y yo qué sé, que me llame, ¿sí? ¿Saben que hay países en África que tienen una letra que es así? Como el cosa. Esas son letras así. Aunque yo me llame... Pardon. Mi argumento no cambia, mi argumento sigue ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Que les digo por qué su argumento colapsa en sí mismo. Lo que él hizo en su video es mostrar un video mío y lo que yo argumento en mi video es que Yeshua y Jesús es lo mismo. Moshe y Moisés es lo mismo. Shaul y Saulo es lo mismo. Es el mismo nombre, simplemente dicho en otros idiomas. Eso es lo que yo digo. Y por eso yo digo que el movimiento mesiánico es cristianismo, que luego es protestante y luego neoanglicano, pero que luego se transformó en hebreizado porque ¿cómo se dice? Tradujeron en letras en hebreo. Eso es todo. El cristianismo mesiánico es como el cristianismo protestante, simplemente dicho en hebreo. Eso es todo. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo protestante, digamos incluso católico, van a decir Jesús. En el cristianismo mesiánico van a decir Yeshua. Pero es el mismo personaje.
Y eso es lo que yo digo en mi video, que no por cambiarle el nombre a Jesús, de Jesús a Yeshua, entonces ya son dos cosas distintas. Es lo mismo, porque la mentalidad mesiánica son dos personas distintas, porque dicen, no, Jesús es romano, es la religión que se inventó Roma, ese es Jesús es romano, el Nuevo Testamento es romano, pero Yeshua es hebreo, y son las raíces hebreas. Y el Brit Hadashah, no el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Y no es la palabra hola, ahora digamos shalom. Y como decimos shalom, ¿sí? Que de hecho pronuncian shalom, entonces, por decir así, volvimos a las raíces hebreas del cristianismo. Pero señores, es la misma cosa. Decir Jesús, decir Yeshua, es lo mismo. Es el mismo nombre. Y eso es lo que yo digo. Por eso es que si esta persona argumenta de que yo soy un falso, ¿por qué? Porque como mi nombre era Jacobo y ahora es Jacob, entonces yo soy un falso. Pero es que es justamente lo que yo estoy diciendo. Jacobo es Jacob. Es lo mismo. Es el mismo nombre. Así que si yo me llamaba, antes me decían Jacobo y hoy me dicen Jacob, es lo mismo. De acuerdo a mi lógica, no habría ningún problema en que yo me haya llamado Jacobo. No hay problema en absoluto. Que yo nunca me llamé Jacobo es otra cosa. Yo siempre, o sea, Jacob. Pero Jacobo es Jacob en hebreo. Es lo mismo. Entonces, en mi lógica, no pasa nada. En la lógica del cristiano mesiánico, sí es diferente. Para el cristiano mesiánico hay dos cosas diferentes. Uno es un Jacobo y otro es un Jacob y son cosas distintas. Para mí, y en el argumento que ustedes vieron en el video que él puso, Sí, es como decir que Moshe es distinto a Moisés, siendo que es la misma palabra pero en otro idioma, ¿sí? es exactamente lo que yo digo, es lo mismo. Ahora, yo tengo videos en donde me presento que él dice, no, es que él reniega, No, hay videos, por ejemplo, les voy a mostrar un fragmento de una entrevista para Enlace Judío. Enlace Judío es uno de los medios más enormes de difusión de temas judaicos al mundo, de habla hispana. Les voy a mostrar un fragmento en donde menciono que yo nací en Colombia. Sí, mi nombre es Jacob Amar Rothstein. Originalmente nací en Colombia, hice Aliyah después de terminar el colegio y en Israel. Entonces, ¿qué estoy escondiendo? Que nada, busquen en mi Facebook, en mi, yo qué sé, LinkedIn. Ahí van a encontrar mi información. Yo nací en Colombia y no tiene nada de malo porque hay judíos en Colombia también. Tenemos una comunidad judía en Colombia, al igual que hay comunidad judía en Bombay, en la India, al mismo modo en que hay una comunidad judía en Venecia, en Italia. No tiene nada de malo. Yo no entiendo en qué planeta las personas viven que no sabían que hay judíos en el mundo. No sabían que hay judíos en todos los países. O sea, wow, descubrimos algo. Y nuevamente, yo no creo que el hecho de tener un nombre distinto le baje el prestigio a una persona. Por ejemplo, una persona que se llame Albert. Digamos que una persona se llama Albert y es judío y viene de familia judía. ¿Acaso dejaría de ser judío porque se llame Albert o pasa algo malo? Pues les presento a uno de los judíos más famosos de la historia, Albert Einstein. Es un judío, fue un judío que transformó toda la concepción de la física. Y es uno de los judíos que más transformaron la historia. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se llama Karl Marx transformó toda la historia. Todo lo que ustedes viven en su día a día, este combate que hay entre las ideologías de izquierda y derecha, eso es parte y surge a partir de una ideología que hace Karl Marx, judío. ¿Y por qué se llama Karl? Dejó de ser judío. Y en español, ¿cómo dicen Karl Marx? Carlos Marx, así dicen en español, Carlos Marx. Alberto Einstein, no sé si dicen, pero Carlos Marx. Carlos es otro, es uno, Karl es otro. Son dos personas distintas. Señores, ¿en qué planeta son dos personas distintas? Y les voy a decir otro nombre que no es un nombre hebreo. Moshe. El nombre hebreo, que eso lo leímos en la Parasha Shemot, en el segundo capítulo, que habla sobre que o en el primer capítulo, de hecho, al final. Lo que habla es que la hija del faraón, Bat Paró, ella ve a un bebé en las aguas y sacan al bebé, Kiminamay Meshitiu está escrito en hebreo, y el nombre Moshe es en egipcio. El nombre Moshe en egipcio significa como niño, como alguien nacido, como alguien que nació. El nombre Moshe no es en hebreo, señores, y por eso acaso Moshe dejó de ser parte del pueblo de Israel, dejó de ser levita, porque su nombre era Moshe. ¿Sí? Hay un midrash que su nombre en hebreo era Tuvia.
Entonces, ¿acaso por eso dejó de ser? Y hay en el cristianismo, dejémoslo en el cristianismo, un personaje cristiano, digamos, no sé, Pedro. Pedro, sí, el Pedro, que es uno de los personajes más icónicos de todo el cristianismo. Él dejó de ser judío porque le dijeron que ahora se llama Pedro, y que ¿cuál era su nombre antes de, digamos, que le hayan puesto Petrus? Era Keifá. Eso no es en hebreo, eso es en arameo. El nombre Keifá no es en hebreo, es en arameo. Entonces Pedro no era judío, Keifá no era judío porque su nombre era Keifá, por no tener nombre en hebreo. Entonces, de acuerdo a esta lógica de la persona del video, Einstein no era judío, ni Marx eran judíos, nos engañaron todo este tiempo. Tampoco Pedro era judío, Keifá se llamaba. Tampoco Pablo, porque Pablo, su nombre hebreo, supuestamente, era Shaul, pero a él le decían Saulo, y él firmaba, supuestamente, ¿no? Él nunca firmó Saulo, él firmó Paulus, así él firmaba sus cartas, Paulus. Pero, ¿qué pasa? Que en Hechos Apóstoles lo llaman Saulo, así está. Entonces no era judío, ¿sí? No era parte del pueblo judío, de acuerdo a esta lógica, porque así se llama. Entonces Saulo, Pablo, se cambió el nombre, entonces dejó de ser judío. Señores, no tiene nada de malo. O sea, una persona, aunque yo sí pongo en duda la judeidad de Pablo, pero no por su nombre. Yo pongo en duda la judeidad de Pablo por otros temas, porque en la ciudad de Tarso no habían fariseos antes del año 70, y él dice ser de Tarso y dice ser fariseo de fariseos. Hay otros argumentos para, digamos, explicar de por qué se puede poner en duda la judeidad de Pablo, pero el hecho de decir de que porque su nombre era tal y tal, me parece un poco que realmente no tiene nada, porque tenemos judíos con una infinidad de nombres, especialmente después del exilio, con mayor razón. ¿Qué pasa? Que todo judío, eso sí, tiene un nombre, o pues todo judío que cuida la tradición, tiene un nombre en la Torá. Entonces, cuando un judío, digamos, se llama, yo qué sé, Pepito, su nombre en la Torá es, yo qué sé, Yehezkel. Eso es un ejemplo. Entonces, si hay nombres de la Torá, Yehezkel ben Shimon, ¿sí? Rubén ben Shimon, así es un nombre, ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Entonces, eso sí, hay nombres en la Torá. Pero el hecho de tener un nombre en la Torá no significa que la persona tenga que en su día a día tener un nombre. De malo. Ahora, otro tema es que acá y esto nuevamente, él dice que yo tengo racismo, bla, 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 yo no sé cómo, siendo que mi página es 100% netamente para personas que no son judíos. Todo el objetivo de esta página es ayudarle a los no judíos a entender cómo pueden ser mejores y tomar parte en la Torá de acuerdo a la perspectiva del judaísmo, que es siendo noágida, cumpliendo las leyes de Noé. Ese es el punto de nuestra página. Entonces yo no entiendo cómo de alguna manera mi página es racista, sino que yo soy de esos judíos que tiene la valentía de dirigirse al público no judío. Y lo digo valentía porque, como les dije, los pocos judíos que hacemos esto, somos los judíos que más recibimos piedrazos y amenazas y ataques y difamaciones y calumnias y mentiras por parte de fanáticos religiosos que no tienen ni idea de lo que hablan, pero por eso es que nos atacan. Por el hecho de nosotros no ser racistas. Si fuéramos racistas, ¿creen que nos importaría un bledo? Obviamente no. Y por eso somos racistas, es que nosotros estamos tratando de decir cómo los bien toman parte en esto. Ese es todo el punto. Porque a mí personalmente, pero lo que noto es que, por ejemplo, en el video de esta persona, el mesiánico, él, digamos, ve como si hubiera algo inferior en las personas que no son judías. Porque es algo así lo que está tratando de salir de su boca, pero no sale, porque él dice algo como, antes era Jacobo y ahora es Jacob, antes era Juan y ahora es Yohanan, como si haber sido eso antes fuera peor. O sea, ¿por qué sería peor ser no judío? Yo no, en verdad, explíquenme, no entiendo. Pero en la mentalidad del mesiánico eso sí es algo malo, y por eso es que el mesiánico siempre va a intentar pretender ser parte de la tribu de Efraín, ser parte de las tribus perdidas, de la casa perdida de Israel. Si me entienden, van a decir, no, nosotros somos de las tribus perdidas que se mezclaron. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo malo en el hecho de que tú seas mexicano? ¿Hay algo malo en el hecho de que tú seas irlandés? ¿Hay algo malo? No. Entonces, el hecho de que esta persona se refiera así a una persona que diga, no, como él era Juan y ahora es Yohanan, entonces, pero es que
aunque tampoco Juan era malo, tampoco Yohanan es malo, no hay uno mejor, otro peor, no hay, eso no existe en la mentalidad del judío, pero yo entiendo que la persona que descubre que en el cristianismo hay falencias, y eso es el movimiento mesiánico, les recuerdo, cuando las personas salen del cristianismo católico, van al cristianismo protestante, generalmente evangélico, ¿sí? Cuando logran salir de ahí, se vuelven mesiánicos. ¿Y por qué? Porque las personas entienden que el cristianismo protestante tiene muchas, y también el católico, tiene muchas, digamos, agujeros que no se pueden llenar. Pero cuando escuchan otros, que sea un rudo despertar, Shalom 1, 2, 3, todas estas cosas, yo entiendo, las personas tienen como una iluminación y dicen, wow, yo tengo que ser parte de esto, entonces yo soy un benjaminita, yo soy un efraimita, yo soy un zebulunita, y se empiezan a autoengañar, ocultando y tergiversando su identidad. Y esto a mí me duele, porque yo no quiero que las personas crean que ser mexicano es algo peor, no tiene nada de malo, en verdad, no crean que por tener una identidad como Dios los creó, por eso es algo malo. Por favor, no crean esto. Y eso es lo que a mí me duele del movimiento mesiánico, es ocultar la identidad verdadera de la persona. Pero eso es tema aparte. ¿Qué pasa? Que acá nosotros vemos que esta persona dice que no, mi nombre era Jacobo. ¿En base a qué lo dice? ¿Acaso vio mi pasaporte que dice Yaakov a propósito? ¿Acaso vio mi cédula cuando yo vivía en Colombia que dice Yaakov? Mi tarjeta de identidad de cuando yo era un bebé que sí, Yaakov. Y es más, se le acabó la batería a mi micrófono, entonces me tocó quitármelo y volver a grabar esta parte sin micrófono. Y ahora sí. Uno de los argumentos que dijo esta persona es que mi nombre era Jacobo. Y mi pregunta es, ¿en base a qué lo dice? ¿Cuál es su prueba de que mi nombre era Jacobo? Y la respuesta es que ninguna, no tiene prueba. Esto se lo inventó. Es decir, que acá lo que él está haciendo, y esto que los mesiánicos tanto se jactan de la ley, etc., esto se llama falso testimonio. Falso testimonio. Él está diciendo, lanzando al público una cosa que no es verdad, un dato que no es correcto. Y les voy a mostrar una prueba de que lo que digo no es más que una invención que él hizo. Y acá les tengo el registro de nacimiento mío, que esto, paréntesis, es una fotocopia del registro de nacimiento, que a pesar de ser una fotocopia, tiene un sello de la notaría. Esto está, ¿cómo se dice?, apostillado, que es cuando vuelven un documento, se legaliza. Y está así. ¿Por qué? Porque este documento yo lo pedí cuando yo vivía en Colombia y yo migré a Israel y salía. Yo quería documentos míos de mí para tenerlos, por si acaso, ¿saben? Entonces, por eso es que tengo este documento conmigo. Y quiero que lean con ustedes, voy a ponerlo en la pantalla, pero quiero censurar algunas cosas, obviamente, porque no es mi interés de que vean datos como los nombres de mis padres y cosas por el estilo, no me importa. Pero les quiero leer, lean principalmente el principio, dice, nombre, Yaakov Amar, sí, yo entiendo, ahí pusieron los apellidos en los nombres, está bien. Porque a muchos judíos les pasó eso, que por la dificultad de nombres y de apellidos ponen así. Entonces dice, nombre, Yaakov, no Jacobo, Yaakov, y este es el registro de nacimiento, ¿sí? Entonces ahí lo tienen, apellidos, Rothstein Chávez, ¿sí? Chávez es como Shabbat, pero en Yiddish, así dicen, Chávez. Como Git Chávez es como buen Shabbat. Entonces ahí lo tienen. No entiendo cómo, en base a qué dice que me decían Jacobo, y aunque me hayan dicho Jacobo nuevamente, no tiene nada de malo. Les quiero mostrar otro documento. Este es mi acta de grado. Nuevamente me pongo un poco lejos porque acá hay documentación de identidad, etc. Y esto también es un documento legal, certificado por el ministerio de ¿qué? Yo qué sé. Pero el punto es que mi nombre está acá y se los pongo también en la pantalla. Yaakov Amar Rothstein Chávez, nuevamente. Yaakov, no Jacobo, Yaakov. Y les voy a leer otro documento, que para mí este es uno de los documentos más valiosos a nivel sentimental. ¿Por qué sentimental? Porque esta es una carta que me dio el gran rabino de Colombia, el rabino Alfredo Goldschmidt.
y les voy a leer lo que dice la carta, que este rabino es una eminencia en Latinoamérica, etc. Es un rabino muy famoso en el continente también. Y les voy a leer la carta, que la carta está escrita con su puño y letra. Acá tiene su sello, que a propósito, él como sella, que dice el sello, él dice, Aaron Shlomo Goldschmidt. Su nombre en español es Alfredo, es el rabino Alfredo Goldschmidt, así se conoce. Pero en hebreo es Aaron Shlomo, de acuerdo a la mentalidad del mesiánico. Entonces, no, este rabino tiene un nombre, etcétera, bla, 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 yo qué sé. O es un judío falso, yo qué sé. Señores, no es broma. Hay una investigación que esta la hizo alguien llamado Verdugo, que es en Israel, que hizo una investigación y él mostró cómo la familia Goldschmidt tiene conexión, o es posible que tenga una conexión, y está casi demostrado, con el rey David. Es decir, que acá una persona que firma con un nombre en hebreo, pero él utiliza en Latinoamérica un nombre latino, que es Alfredo, que tiene una conexión con el rey David, de acuerdo a la mentalidad del mesiánico. No, esto no, es un falso. Solo porque hay nombre en un idioma y otro nombre en otro idioma. Pero en fin, les voy a leer lo que dice la carta. Dice, paréntesis, esta carta la pedí porque cuando yo terminé el ejército yo quería recomendaciones, y una recomendación del gran rabino de un país pues es una recomendación fuerte. Y dice así, que paréntesis también está acá con su sello, que todavía está como el borde de oro. Así son las páginas que Rabino Goldschmidt, digamos, sus páginas oficiales son estas. Y dice, to whom may concern, dice, para esta carta va dirigida al que se hace. I hereby want to recommend heavily Mr. Yaakov Amar Rothstein. Dice, por medio de esta, yo quiero recomendar altamente al señor... ¿Qué? ¿Jacobo? No. Yaakov Amar Rothstein. Así. I know Yaakov from his early childhood. Yo conozco a Yaakov, nuevamente Yaakov, desde su temprana niñez. O sea, de verdad, yo conozco a Rav Goldschmidt desde que tengo memoria, seguramente es de bebé. Dice, as his teacher and Rav. Y dice que yo conozco a Yaakov desde su niñez como su maestro y rabino, porque Rav Goldschmidt fue uno de mis mentores en mi niñez, de mi juventud. He was an excellent student and an outstanding madrich. Él fue un excelente estudiante y un sobresaliente madrich. Madrich, acá él lo escribió en hebreo. La palabra derech es como camino en hebreo, es como alguien que encamina a personas, ¿sí? Él se refiere acá en el contexto de que yo era líder en el movimiento juvenil judío de Colombia. Los que no saben, paréntesis, hay algo que se llama movimientos juveniles judíos, y hay en casi todos los países. En Colombia hay uno que es parte de la Noa Gatzioni, y yo era Rosh Madrichim. Rosh Madrichim es como la cabeza de los encargados. O sea, yo era encargado del movimiento juvenil judío de Colombia cuando tenía 16 años. Entonces él escribe esto. Dice, he was very committed to Shmirat Mitzvot and to his Zionist values. Y él está muy comprometido con cuidar las mitzvot y con sus valores sionistas, etcétera, etcétera. Entonces, Birkat Todah ve Shalom, dice que una braja por la Torah y la paz. Rabino Alfredo Goldschmidt, que me conoce desde mi bebé, el gran rabino de un país que tiene conexión al parecer con el rey David, y me llamaba Yaakov. Entonces, para ir cerrando este video, señores, les voy a dar las conclusiones rápidamente. Un nombre no hace una persona. El nombre, o sea, o por lo menos en la mentalidad del judío, el nombre de la Torah, sí, cuando uno sube a la Torah hay un nombre, pero que una persona les diga un argumento, ustedes escuchen el argumento, no importa si hay una verdad, escúchenla de quien la dice, no importa quién la dice, escuchen el argumento de por sí, no importa el mensajero, sino lean el mensaje, que importa el que envíe el mensaje. Esa es la primera conclusión. Por favor, no caigan en esto. Si ustedes ven que hay páginas, y esto pasa mucho, cuando yo he visto debates entre cristianos, empiezan a desprestigiarse el uno al otro, las contrapartes, no, es que usted es tal cosa, usted es un no sé qué, y empiezan a gritarse cosas los unos a los otros contra la persona, y no hay argumento, y no hay argumentos en absoluto. Y esto pasa siempre en la religión de Occidente. Nuevamente, yo sé que hay buenas personas, y yo sé que hay personas que también tratan de apelar a la razón, a los argumentos, pero
es que esto es exactamente este caso. Por favor, si ustedes ven que el líder religioso que ustedes siguen empieza a dirigirse hacia las personas, por ejemplo, es que los judíos eran hipócritas y los judíos eran serpientes, hijos del diablo y yo qué sé. Ok, pero ¿cuál es el argumento de los judíos y qué está usted argumentando para refutarlo? Porque los judíos tenemos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que tienen ustedes para refutar? Quizás decirle a una persona, no, tu argumento es inválido. ¿Por qué? Porque tú eres el hijo del diablo. ¿Qué? ¿Cómo siendo el hijo del diablo mi argumento deja de existir? No. Sí, no, es que son obras del diablo. Ok, pero el argumento, por favor, es la única forma de llegar a la verdad. Y eso es algo que yo en mi página les trato de decir constantemente. Apelen a la razón, siempre. Y el otro punto para concluir que les quiero decir es que si ustedes saben quién es esta persona, este mesiánico que empezó a decir cosas contra mí, etc., yo les pido, por favor, que no se pongan a atacarlo, a decirle, no, usted es un mentiroso, no, usted es calumniador, está calumniando al de filosofía judía. No hagan eso. Yo no le pido a los que siguen mi página que vayan y ataquen a los que me atacan. Está bien, si ustedes quieren defenderme, es cuenta suya, pero por favor, yo les estoy pidiendo que no lo hagan. Lo que sí le pido a las personas que ustedes quizás saben quién es esta persona y ustedes siguen a esta persona, quizás muchos de ustedes acá están en la corriente mesiánica y siguen a esta persona en las redes sociales, por favor, pregúntense, ¿acaso ese es el líder que uno quiere? Si yo fuera alguien de la corriente mesiánica, gracias a Dios no, pero y yo fuera parte de la comunidad de este señor, yo me lo pienso dos veces. Yo no quisiera un líder que se inventa cosas, un líder que miente, que se fabrica cosas solo para desprestigiar a alguien que es judío, que ese judío todo lo que está haciendo, todo lo que yo estoy haciendo es tratar de mostrarles a ustedes los argumentos. Y ustedes deciden, en verdad. Mi propósito no es convencerlos a nadie. Yo no quiero convencerlos de X o Y. Si ustedes toman esto o no, está bien, no pasa nada. Y si ustedes tienen argumentos para refutarme, está bien, refuten, no pasa nada, en verdad. Nosotros no estamos hechos de azúcar para derretirnos porque dicen algo, está bien. Pero si yo fuera uno de las personas que lastimosamente siguen a este tipo de personas y yo veo que uno de los líderes religiosos que tiene un canal de YouTube y empieza a difundir mentiras y empieza a inventarse cosas y luego al otro día saca un video hablando de... Esto es muy hipócrita, pero hay un video que el siguiente video a ese es él hablando sobre que no se debe hacer falso testimonio. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Ahora, si nosotros vemos aquí, no admitirás falso rumor, entonces, ¿qué era falso rumor? Que alguien viniera y le decía, oye, ¿sabes que oíste esto por acá? No tenían que ver, tenía que ser alguien que mirara. No, el falso testimonio no es nada más de que alguien venga y le cuenta al oído. Eso es un falso y hablar falso de tu prójimo. Tienes que tener pruebas de haber visto. Dice, no hay que hacer falso testimonio, porque el falso testimonio es cuando una persona se inventa sin tener pruebas, etc. Ok, entonces, ¿qué hizo todo al inventarse de una persona que le muestra el registro de nacimiento y que le muestra cartas de personas o documentos legales que están en los ministerios allá del gobierno, etc.? Y donde dice, se refuta totalmente lo que se inventó. Entonces, nuevamente, si yo fuera uno de esos mesiánicos, yo vería y diría, ese no es el líder que yo quiero seguir. Ese no es el líder que yo quiero seguir. Yo no quiero seguir a alguien que miente. Yo quiero seguir a alguien que en vez de dar argumentos, debatir ideas, alguien que se pone a inventar cosas contra otra persona para desprestigiarlo. Esa es mi opinión. Si a ustedes les parece muy bien ir inventándose cosas, mentiras para desprestigiar, basados en falsos testimonios, si a usted le parece eso bien, ok, no lo voy a debatir, no les voy a discutir eso. A mí personalmente, si yo tuviera un líder así, hasta luego. Yo quiero a alguien pulcro, alguien limpio, alguien que no busca hacer esas cosas. Entonces, hasta acá el video. Espero que hayan aprendido porque ese es el mensaje. El mensaje no es que se pongan a atacar a ese mesiánico porque me atacó a mí y lloremos y decirle, no, es que usted dijo tal cosa y usted es una serpiente envenenada y su lengua se puso a mentir. No, ese no es el punto. El punto acá es para ustedes, señores, que aprendan que no hay que atacar a la persona. Lo que hay que siempre debatir es la idea.
Ese es el punto. Y ese es el método que hacemos en el judaísmo. Y nosotros somos una cultura del debate muy antigua. Y por eso yo quiero que ustedes aprendan esto. Que si ustedes quieren llegar a la verdad, de nada sirve ponerse a atacar al mensajero. De nada sirve. Analicen la idea. Tomen lo que sirve, pero lo que no sirve, analícenlo. Profundícenlo. Y así ustedes van a llegar a la verdad. Les deseo todo lo mejor desde Israel.